qué, qué elementos podemos nosotros encontrar en estos códigos para poder un poquito recordar lo que han avanzado en introducción a la programación y como les comentaba, empezar a definir, ¿no? Un conjunto de terminología básica común para que nos podamos entender en el resto del semestre, ¿no? Ya habíamos respondido esta pregunta, pues ahora vamos a ver. ¿Qué significa la variable destino en la línea 25? ¿Qué piensan que significa? ¿Alguien me puede decir? ¿O qué rol juega, digamos, en realidad? ¿Qué significa? Eso es lo que queremos saber, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que es destino en la línea 25? ¿O qué representa? ¿Qué dicen? Nadie. ¿Qué pasó hoy? Una zona o un lugar al que vamos. Ya. ¿Y por qué te parece que representa eso? Por el nombre. Por el nombre. Ok, lo que habíamos dicho en la anterior clase es que el nombre de las variables juega el rol de identificador y tiene la misión de ser autoexplicativo, ¿de acuerdo? Entonces, solamente el nombre destino, fíjense, debería decirles mucha información respecto de lo que estamos queriendo hacer. No es cuando ya se resuelve problemas de mediana y gran escala, no es interesante poner nombres o tener nombres de variables que sean no significativos, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con la disciplina a la hora de programar. Siempre hay que tener cuidado de eso. ¿Qué expresión booleana se encuentra en la línea 27? ¿O cuál es la expresión booleana? ¿De dónde a dónde se puede considerar la expresión booleana de esa línea 27? ¿Quién me dice? ¿Qué representa la expresión booleana en la 27? La función validar recojo, o diré validar. El validar recojo, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Un método. Ya. ¿Interno o externo? Interno. Interno. ¿Me genera resultado o no? Sí, te va a generar. ¿Y de qué tipo es el resultado que debería generar? Booleano. Booleano, ¿cierto? Entonces, todo aquel método que se compromete a generarme un resultado como salida puede ser utilizado donde se espera una expresión, por definición, ¿no? Ok, está muy bien eso. Nos venimos por acá. ¿Y cuál sería la expresión acá en la instrucción 32? ¿Cuál parte de esa línea representa la instrucción? O la expresión, perdón.
¿Qué representa la expresión en esa línea? Ya, eso sería la instrucción. Pero ¿cuál parte de esa es la expresión? Estoy tratando de ver si saben la sintaxis de la instrucción que está en la línea 32. Ya, es la invocación al método mostrar camino. Eso vendría a ser lo que está jugando el rol de expresión en esa instrucción de asignación, ¿correcto? ¿Esa invocación es interna o externa? Externo. Externa, ¿correcto? Porque el propietario, el responsable de responder ese mensaje no es este objeto, ya es otro. Muy bien. Ok, para la gente que trabaja con BlueJ, si ustedes trabajan con este editor BlueJ, podemos distinguir áreas dentro del entorno, ¿ya? ¿Esta área para qué sirve? La que está encerrada en el círculo rojo. ¿Para qué la utilizamos? Sí. Esa organización de clases tiene un nombre. ¿Qué se llama? A eso que su compañero le llama organizar las clases, se le denomina diagrama de clases. ¿De acuerdo? Y el diagrama de clases básicamente muestra es como un esquema mental que te permite entender qué tipos de objetos van a participar en la resolución del problema que estás queriendo resolver. Entonces, esa área está destinada para el diagrama de clases. ¿Esta área para qué está destinada? ¿Quién sabe? Para los objetos. ¿Ya? Esa área está destinada para ver los objetos que nosotros podemos construir de las clases que están en este espacio, ¿cierto? ¿Eso qué vendría a ser? Eso vendría a ser el menú directo que tenemos para poder construir o crear una nueva clase, para poder establecer relaciones entre las clases, para poder compilar todo este diagrama de clases. Si queremos compilar todo, se usa este. Podemos acá también tener un conjunto de opciones que me permiten generar pruebas automáticas, ¿no? Programar pruebas para verificar si es que algún objeto o de alguna de estas clases está bien educado o hace lo que se supone que tiene que hacer. ¿Ya? Esa vendría a ser el área de accesos directos. ¿Esa área qué cosa es? ¿La han usado todos o no? ¿La conocen o no la conocen? Y si es un editor de código simple, ¿de acuerdo? Es incluso mucho más poderoso que una consola, José, porque tú puedes aquí ejecutar una línea, una instrucción, sin tener el programa completo, ¿ya? Entonces puedes, por ejemplo, verificar cómo funcionaría una instrucción de asignación, sin tener que tener toda una infraestructura de programa para ver cómo funciona. ¿Ya? Entonces, este es un editor que más o menos es como que es una máquina que está ejecutando
y está leyendo, ¿no? Compila e interpretes en ese mismo instante cada instrucción que tú escribes, ¿no? Escribes una instrucción, te la compila y te la ejecuta. Escribes otra instrucción, te la compila y te la ejecuta. Así es, ¿no? Puedes utilizar también cosas que tenemos aquí en el diagrama de clases o puedes trabajar con instrucciones que no tengan nada que ver con ese diagrama de clases en esta área. Es bastante interesante para salir de dudas muy rápidamente de cómo funcionaría alguna instrucción. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuántas clases tiene este diagrama? 6. 6, perfecto. ¿Cierto? A ver, ¿qué peculiaridades le ven a los nombres de las clases? Que constan solo de una palabra y todas empiezan por mayúscula. Aún así, si fueran dos palabras, no hay separación y empiezan con mayúscula. ¿Ya? Exacto, todos están en singular, ¿ya? Cuidado, todos en singular, fíjense. Y todos esos nombres son nombres comunes, ¿de acuerdo? No es Cochabamba, no es Arturo, el robot, ¿cierto? ¿Qué es la clase? Ciudad. ¿Qué es la clase? Robot. Entonces, todos esos nombres se denominan nombres comunes, ¿de acuerdo? En singular y por estándar, el nombre de las clases empiezan con mayúsculas y como su compañera ha observado, si tenemos un tipo de objeto cuyo concepto utiliza más de una palabra, entonces estamos utilizando un estándar de denominación camel case, ¿de acuerdo? Acá, cada palabra empieza con mayúscula y está unida, sin separaciones, ¿correcto? No estamos usando tildes para evitar, digamos, el problema de las representaciones en los distintos sistemas operativos. De que se podría utilizar, se puede utilizar, pero a veces te trae problemas de manera innecesaria, ¿correcto? Eso, pero lo más importante, a ver, los nombres de estas clases siempre representan nombres comunes y están en singular, ¿de acuerdo? Nunca jamás los nombres de estas clases representan acciones en tiempos infinitivos. Ya no significa o no tiene nombre buscar, no tiene nombre calcular, ¿de acuerdo? En todo caso, estas clases reciben el nombre común de aquel tipo de objetos que tiene como misión buscar. Entonces, si nosotros quisiéramos identificar ese tipo de objetos, su nombre sería buscador, ¿correcto? Así vienen, ¿no? Mucho cuidado con el nombre de las clases. La nominación de las clases indica el tipo de objeto al que esa clase está tratando de modelar. ¿Qué representan las flechitas dirigidas? La interacción entre clases. Muy bien. Representan la interacción entre tipos de objetos. Entonces aquí yo puedo decir que los objetos de clase ciudad interactúan con objetos de clase robot. ¿De acuerdo? O tienen una relación, ¿no? Los objetos de clase ciudad se relacionan con objetos de clase robot. Y probablemente debido a ese relacionamiento, pues van a interactuar. ¿De acuerdo? Esas son relaciones de interacción. ¿Esos otros qué son? Herencia. Eso representa relacionamiento de herencia, ¿cierto? Entre clases. Entonces, acá, ¿cómo se lee esto? Todo objeto de clase basurero es un robot. Obviamente, esto tiene sentido dentro de algún contexto de modelamiento de nuestro diagrama de clases, ¿no es cierto? Este diagrama de clases tiene un contexto en el cual tiene sentido, ¿ya? Eso. A ver, todo diagrama de clases, fíjense, se puede leer, ¿correcto? Entonces, si yo hago este diagrama de clases aquí en Bolivia y lo pongo en
algún otro país, este modelo deberían poderlo leer como yo lo leo, ¿de acuerdo? Entonces, los modelos, fíjense, también representan lenguajes artificiales que tienen la misión de representar, de comunicar, de indicar o de describir algo, ¿ya? En el caso nuestro, estos modelos me permiten representar cómo mi cerebro está concibiendo los tipos de objetos que se requieren para resolver el problema. A ver, de estas 4 oraciones elementales, ¿cuáles son correctas y cuáles no? Considerando este diagrama de clases. La primera oración, ¿es correcta? No, ¿Por qué? porque no es herencia la interacción que tiene ciudad con robot. Ya, la relación que tiene no es herencia, ¿correcto? Es una interacción. La segunda oración, ¿es correcta? ¿No está bien la segunda oración? Sí, Ya, parece ser que el lugar turístico tiene ubicación y en consecuencia la ubicación parece ser parte de un lugar turístico, ¿cierto? La tercera oración, ¿correcta? Sí, Ya, la cuarta, sí, sí, ¿de acuerdo? Eso, muy bien. La primera de esta diapositiva, no, no, ¿verdad? Los objetos de clase guía y basurero parece que no tienen alguna relación. La segunda, oración sirve. no, La tercera, Sí, sí, ¿no? La cuarta, sí, sí. sí, es correcto. la cuarta está correcta. ¿Ese relacionamiento se lee como una posibilidad o es un mandato? Una posibilidad. La cuarta, ¿verdad? Estamos hablando de esto. ¿Es una posibilidad o es un mandato? ¿Qué dices, Dayana? Es un mandato. Entonces, esa frase no es correcta. Debería decir, todo objeto de clase basurero es un robot. No es una posibilidad, es una obligatoriedad. ¿Ya? Ok, entonces, hemos más o menos visto cómo están su reconocimiento de elementos especiales dentro de lo que es programación orientada al objeto. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer entonces hoy día es empezar a ver ya conceptos de programación orientada al objeto y vamos a avanzar, espero, bastante rápido porque ya he verificado que algunos de ustedes están bastante bien, pero pues siempre vamos a tratar de reforzar lo que es la terminología para poder llevarnos bien. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Al principio de la anterior clase, cuando hemos empezado a avanzar,
algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando desarrollas alguna ciencia es que la terminología y los conceptos tienen que estar claros. A ver, vamos a ver. Quiero abrir esta otra pantalla. Ok, me lo voy a cerrar esto. Bien. Ok, les vuelvo a compartir pantalla. Y vamos a ir rápidamente con esto. ¿Ya? Bien. A ver. Vamos a introducir lo que son conceptos de programación orientada a objetos. Y como ya más o menos he hecho una prueba de qué es lo que ustedes conocen, bueno, vamos a ponerle con más formalidad. ¿Ya? Bueno, la programación orientada a objetos dentro de lo que es nuestra área de formación está considerada como un paradigma de programación que cuenta, ¿no?, con teorías, conceptos, terminología, técnicas, métodos, metodologías, para dar soporte a todo el razonamiento que me permite tener una alternativa para plantear soluciones a problemas haciendo uso de este enfoque. La programación orientada al objeto tiene como bases fundamentales dentro de lo que es todo su teorización, ciertos conceptos, como por ejemplo la abstracción, ¿no?, que viene a ser uno de los temas más importantes o conceptos que se tiene que dominar para entender lo que es la programación orientada a objetos. Un otro concepto que se maneja muy desde el principio en este enfoque es la modularidad. ¿Eso qué significa? Que cuando se define un tipo de objeto para participar en la solución de un problema, a este tipo de objeto le asignamos, ¿de acuerdo? Le asignamos un conjunto de responsabilidades y cada una de esas responsabilidades está finamente diseñado. Es modular, ¿de acuerdo? Cuando tenemos entonces un tipo de objeto, le podemos asignar 4 responsabilidades. Y las 4 están finamente identificadas. Eso se llama modularidad. Tiene 3 propiedades, ¿cierto? La programación orientada a objetos. Uno es el encapsulamiento, el otro es el polimorfismo y el otro es la herencia. Y vamos a ir viendo cada una de estas propiedades durante esta semana. Y en esta semana vamos a tratar de terminar todo lo que es la parte básica o base de lo que es concepto de programación orientada al objeto. A ver, su compañero está preguntando respecto a la contraseña que tenemos en Moodle para la materia de elementos. ¿Cuál es la contraseña? ¿Quién sabe cuál es la contraseña? Bien, esa es la contraseña, backtracking, Michael, ¿ya? Ok, continuemos. Entonces, por definición, fíjense, la programación orientada a objetos se denomina así porque el ciudadano de primer orden en este paradigma es el objeto. El objeto en realidad va a modelar un objeto del mundo real que tiene responsabilidades y es un objeto que sabe hacer cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros empecemos a resolver un problema, los que toman un rol muy importante en la resolución del problema son los objetos y las responsabilidades que nosotros le hayamos determinado que este objeto sabe hacer, ¿ya? Estos objetos, fíjense, al modelar un objeto del mundo real, son entes individuales, son instancias particulares. ¿Y eso qué significa? Que los objetos se distinguen uno de otro por los estados de sus atributos, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, el tipo de objeto te dice qué atributos va a tener los objetos de esa clase, pues los objetos son los que determinan qué peculiar valor va a tener cada uno de esos atributos y eso los hace individuales.
Y en la medida que tienen estados individuales, pues sus comportamientos también se convierten en comportamientos individuales. Si bien es cierto, la estrategia metodológica que tienen los tipos de objetos para responder o realizar una responsabilidad es la misma, es estándar, pues los comportamientos asociados a los objetos ya suelen ser particulares. ¿De acuerdo? Por el otro lado, la clase, fíjense que es también un término muy importante dentro de lo que es la programación orientada a objetos, modela a un tipo de objeto del mundo real. ¿Ya? Al modelar a un tipo de objeto, entonces este modelo podemos verlo como un esquema, como una plantilla, le llamaremos de corte general, que identifica, ¿no?, los rasgos esenciales que tiene el tipo de objetos. Todos, ¿qué rasgos esenciales tienen para que yo los pueda clasificar en un tipo de objeto particular o diferente de otro tipo de objeto? Entonces, en la clase nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a enumerar este conjunto de características esenciales. Y esas características esenciales son llamadas así porque tienen la finalidad de, primero, distinguir este tipo de objetos de este otro tipo de objetos. Segundo, se llaman esenciales porque dependiendo del contexto en el que yo estoy modelando este tipo o a un tipo de objetos, pues puede que a un atributo sea mucho más importante para un contexto que otro atributo. ¿Ya? Entonces, las clases son entes de definición de métodos, ¿ya? Pero no son entes de ejecución. El ente de ejecución es el objeto. Las responsabilidades, quien ejecuta los métodos es el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, fíjense, estamos empezando a reforzar lo que hemos estado hablando hasta hace un momento, cuando les hice esas preguntas diagnósticas de cómo estamos después de haber aprobado Intro a la Programa. ¿Ya? A ver, uno de los temas que habíamos hablado o una de las bases conceptuales sobre la cual descansa el poderío, le llamaremos, de este paradigma de programación, es la abstracción. ¿Ya? La abstracción, desde nuestra perspectiva, es la capacidad que tenemos los seres humanos de representar cosas en el mundo real a través de algún otro elemento, digamos, que no es el propio objeto que estamos viendo en el mundo real. ¿De acuerdo? Entonces, la abstracción es la capacidad que nosotros tenemos de representar. ¿Qué es lo que ven en la diapositiva, jóvenes? Un objeto. gato. ¿Están seguros que es un gato? La imagen de un gato. Un dibujo de un gato. Una estatua. Ya, es la representación de un gato. Muy bien. Y es una representación interesantemente bien hecha, le llamaremos, de tal manera que para nosotros ha sido muy evidente que es un gato, ¿de acuerdo? Pero es una representación, no es el objeto real, ¿se dan cuenta? Entonces, ya aquí en la diapositiva, ya estoy agarrando un nivel de abstracción para tratarles de explicar que eso es un gato, pero no es un gato. ¿Estamos de acuerdo? Es una representación de un gato. Es una abstracción de lo que nosotros vemos en el mundo real. Entonces, figúrense que si nosotros ya estamos con esta abstracción, ya del mundo real, encima me dicen que esta abstracción, que es un dibujito, yo tengo que hacer una representación descrita y escrita de este tipo de objeto. ¿Ya? Y ni siquiera me estoy fijando en el mundo real, ¿cierto? Estoy agarrando mi conocimiento del mundo real, pero hemos coincidido en que no es un gato de a de veras, no le puedo acariciar,
¿correcto? No puedo hacerle correr, pero hemos entendido. Esto no puedo programar así tal cual está. Entonces tengo que subir otro nivel de abstracción. Si yo quiero generar una representación escrita de este individuo, pues básicamente probablemente voy a hacerme estas dos preguntas. Me voy a preguntar, ok, ¿qué es? Es un gato. Bueno, ya sabemos qué tipo de objeto es. Gato, fíjense, es nombre común. ¿Qué tiene ese gato? Es la pregunta. ¿Qué tiene? A ver, ¿quién me dice? Tiene cola, Podría ¿Ya? ser sus características como la raza, el tamaño, el pelaje, el tipo de pelaje que tiene el gato. Ya. Puede ser muchas cosas, fíjense, el color de ojos, el tamaño de sus orejitas. Podríamos empezar a trabajar, a identificar las características que para nosotros tiene un gato y podrían nunca terminar, ¿cierto? Entonces aquí viene otro elemento bien importante dentro de lo que es programación. Y en este caso es cuando queremos modelar un tipo de objeto del mundo real, pues nos estamos dando cuenta que modelar ese objeto del mundo real probablemente va a ser complicado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos siempre que observar los objetos del mundo real con una perspectiva. Y la perspectiva, ¿por qué? ¿Quién me la va a dar? ¿Quién me la va a determinar? Es el problema para el cual yo estoy queriendo representar este objeto del mundo real. Y a ese problema nosotros le vamos a llamar contexto. Entonces, cuando nosotros observamos el mundo real a ese gato, por ejemplo, nosotros tenemos que saber para qué lo estamos queriendo representar, cuál es el objetivo de obtener una representación de ese gato. Y eso le llamamos contexto, ¿ya? Y el contexto me va a determinar la perspectiva de observación. Esta diapositiva es muy ilustrativa. Si ustedes observan, tenemos dos personas que están observando el mismo tipo de objeto, pero lo están observando de distinta perspectiva. Entonces, los contextos en los cuales esas dos personas están percibiendo, ¿ya? A este tipo de objeto es diferente porque cada una de ellas tiene tiene un fin, tiene un objetivo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros programamos, un otro elemento bien importante que siempre tenemos que estudiar y sobre la cual tiene sentido lo que nosotros hacemos es el contexto. Ya es el contexto que me da la perspectiva. Y ese contexto me va a decir qué para nosotros se considera una característica esencial de ese gato y qué no se considera una característica esencial para nosotros, ¿no es cierto? Fíjense acá. Para esta persona, las características esenciales de este animalito son bien diferentes a las características esenciales que esta otra persona está intentando observar en este mismo tipo de objeto. ¿De acuerdo? Cuando les decía, ¿no es cierto? La clase modela a tipos de objetos enumerando sus características esenciales. Habíamos indicado que las características esenciales se denominan así porque inicialmente estas te permiten distinguir entre una clase y otra, pero también se llaman esenciales porque me permite abstraer en un alto nivel de generalización, le llamaremos, o general de estos objetos del mundo real, dependiendo del contexto o del problema que yo estoy queriendo resolver. En este caso, fíjense, para esta señora que este gato sea adorable, pues es lo de menos. Es una característica no esencial para ella. ¿De acuerdo? Y para esta señora, el estado de los huesos de ese gatito, pues no es una característica esencial. ¿Está bien? A eso se refiere contexto y a eso se refiere esencia. Entonces, a este gato no lo vamos a modelar realmente como es en el mundo real, con todas sus características
características que pueda tener y con la finura que un objeto del mundo real tiene. ¿Cómo lo vamos a modelar? Con lo que yo pienso que me es útil para resolver el problema. ¿De acuerdo? Y eso, contexto, y eso, perspectiva. ¿De acuerdo? Perspectiva, contexto van juntos. Y eso me permite determinar la esencia. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, fíjense, de este mismo tipo de objetos, yo puedo generar dos tipos de abstracciones o de representación. Por ejemplo, para esta señora, el gato tiene características esenciales como la raza, el tamaño y el pelaje. En cambio aquí, para esta señora, el gato, pues lo que a ella le interesa es su intestino, su estómago, su corazón, qué sé yo, ¿no? Cosas más de veterinaria. Acá no. Es completamente válido que este mismo tipo de objetos tenga dos modelos diferentes, sí, porque la perspectiva de observación es diferente. Lo que para uno es esencial, para la otra perspectiva puede ser no esencial y viceversa. ¿Ya? A eso se llama entonces características esenciales. En este caso, fíjense, lo lindo de sus bigotes, el color de los ojos, eso que probablemente nosotros habríamos observado, la cola, por decir, ¿no es cierto? No estamos considerando que es una característica esencial, probablemente por la forma en que estamos observando y tratando de encontrar la perspectiva de observación de estas dos personas a este mismo tipo de objetos. Esta primera fase, que es modelar los tipos de objetos que participan en la resolución de un problema, es muy importante en este paradigma de programación orientada a objetos y a eso se denomina abstracción. Entonces nosotros tenemos que llegar a este nivel, ¿ya? De abstracción, representar objetos, tipos de objetos del mundo real a través de un lenguaje escrito, ¿ya? Concreto, preciso, no ambiguo y que obviamente no representa todas las características que tiene el tipo de objeto, sino las que nosotros consideramos esenciales para el problema. ¿Ya? Entonces, este contexto, fíjense, me va a determinar la pertinencia de elegir mis características esenciales, ¿cierto? La raza, desde la perspectiva de esta abuelita, es un atributo o es una característica pertinente para un gato, ¿ya? El estómago es una característica pertinente para el gato. Ahora pónganse a pensar que aquí viene un productor de dibujos animados, entonces probablemente este gato lo va a mirar con otros ojos. A este gato probablemente le va a poner nombre, le va a poner qué sabe hablar, probablemente va a hablar un idioma, ¿no es cierto? Si es que agarramos a un productor de dibujos animados, entonces fíjense, ya le va a dar la posibilidad a este gato de que hable. En ese contexto, fíjense, todo gato sabe hablar, puede ser correcto, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el hablar, ese comportamiento de un gato, puede ser propio de un gato y es pertinente porque el contexto así lo requiere. Pero en este caso, a ver, fíjense, ¿sería interesante que todo gato sepa hablar acá o acá en este contexto? ¿Es interesante? No, ¿de acuerdo? A eso se llama pertinencia y a eso también se llama inherente. Entonces, si yo fuera de contexto, sin ponerte, digamos, un dominio, donde yo estoy observando al gatito, yo te digo, les cuento que todo gato sabe hablar y sabe hablar con las personas. Y tú me dices, no, no sabe hablar, los gatos saben maullar. No, te digo, sabe hablar. Entonces acá tampoco tenemos que ser tan cerrados y tendríamos que decir, a ver, ¿bajo qué perspectiva estás modelando un gato? ¿Es un gato del mundo real o es un gato ya del mundo artificial? Que también es posible que nosotros lo podamos modelar, ¿ya? Y desde esa perspectiva, el hablar es un comportamiento o una característica propia de el gato para esa observación. A eso se llama inherente. Ya el inherente es propio de.
El estómago es propio de un gato, sí, para esta señora, sí. El tamaño del gato es propio de un gato, sí, para esta señora, sí. Y el hablar es propio de un gato, sí, para un productor de dibujitos animados, puede que sí. ¿Ya? Eso se llama la pertinencia y la inherencia. Bueno, una vez que hemos entendido esto, lo siguiente que hay que entender es que cuando tú vas a empezar a programar, tú ya tienes que empezar a charlar o a trabajar con esta abstracción del objeto o del tipo de objeto que has observado en el mundo y tienes que olvidarte de este, ¿ya? ¿Con quién trabajamos o con qué trabajamos nosotros los programadores con esta abstracción? Si tú en la esencia del modelamiento has dicho que tiene raza, tamaño, pelaje, no le pidas cuán grandes son las patas del gato o no le pidas cuán largos son los bigotes del gato, porque esas características hemos decidido que no son esenciales. ¿Estamos de acuerdo? Y tú me dices aquí, pero tiene bigotes, Lisa. ¿Podemos medirle los bigotes? Sí, pero en el modelo que habíamos agarrado de este tipo de objeto, no habíamos considerado que el largo de los bigotes era una característica esencial. Por lo tanto, por mucho que aquí tenga bigotes, pues para nosotros los bigotes en este modelo deja de tener esencia y ya no podemos pedirle los bigotes. ¿Se entiende? Entonces, estos modelos, fíjense, son abstracciones a un nivel realmente muy elevado de los objetos del mundo real para que me permitan resolver el problema que estoy intentando atacar. ¿De acuerdo? Tenemos que coincidir que los objetos del mundo real, modelarlos así, tal cual son, con todas las posibles perspectivas, prácticamente sería imposible. Es por esa razón que lo que nosotros hacemos es abstraer. ¿Ya? Ese es principio de abstracción. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Eso es bien importante que entiendan. ¿Ya? ¿Alguna consulta? No le dicen todo claro. Ok. A ver, dentro de las características esenciales, también se pueden encontrar las responsabilidades funcionales que nosotros le asignamos a este tipo de objeto. A través de que estos objetos posteriormente me van a permitir o van a tomar un rol para ayudar a resolver el problema, va a ser a través de las responsabilidades funcionales que nosotros le podamos asignar al tipo de objeto, ¿no? Ahora, van a tener harto cuidado, ¿ya? Lo que nosotros definamos que identifican el conjunto de propiedades atribuibles que tiene este tipo de objeto, este conjunto de atributos tiene que estar bastante relacionado con las responsabilidades funcionales que este tipo de objeto puede hacer. Entonces, por ejemplo, este tipo de objeto no podría dar su nombre, ¿correcto? Porque no tiene ese atributo, no conoce ese atributo. Entonces, decirle dar el nombre no estaría correcto. Todas las responsabilidades funcionales que nosotros definimos para un tipo de objeto tienen que ser consistentes con la información de sus propiedades atribuibles que nosotros hemos decidido identificar para este tipo de objeto. Eso se llama consistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este gato puede correr? Este que tengo aquí. ¿Puede correr? ¿Qué dicen? No, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede correr?
Ok, porque no tiene información para permitir responder un comportamiento de esa naturaleza. Usualmente los comportamientos se apoyan en la información que tiene el objeto. ¿De acuerdo? A eso, repito, se le llama consistencia. Entonces, las clases que habíamos dicho modelan tipos de objetos del mundo real a través de la identificación de las características esenciales de ese tipo de objeto que están determinadas por un contexto que me da una perspectiva de observación del tipo de objeto del mundo real. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Que estas características esenciales, ya sean de propiedades atribuibles o de comportamientos que se le asignen al tipo de objeto, siempre tienen que cumplir que sean pertinentes, inherentes y consistentes. ¿Ya? El pertinente, ¿para qué me sirve? ¿Por qué se dice que las características esenciales son pertinentes? Porque van a tratar de observar al objeto, al tipo de objeto del mundo real bajo un contexto. Son inherentes porque dependiendo de ese contexto, para mí, esto es propio del gato, ¿sí? Le pertenece o es propio, un atributo propio del gato para esa observación. Y siempre las responsabilidades funcionales que le asignamos tienen que estar en consistencia con la información que nosotros hemos decidido atribuirle a este tipo de objetos, ¿sí? Pertinente, inherente y consistente. Bien, eso era la clase. ¿Qué es el objeto? Fíjense, al igual que la clase, pero en otro nivel, el objeto viene a ser la representación de uno solo, un individuo, un ejemplar, una instancia particular de un objeto de algún tipo, ¿de acuerdo? Del mundo real. Entonces, fíjense, este es el modelo, es la abstracción de algún gato que nosotros hemos modelado bajo alguna perspectiva, indicando que tiene estas tres propiedades atribuidas, ¿correcto? Esto que se llama, esto que tiene acá, angora, grande, abundante, eso se constituye en el estado de la clase, ¿ya? Y los objetos son los que responden. Si bien es cierto, en la clase se define el método, quienes ejecutan, quienes asumen la responsabilidad de responder a un mensaje es el objeto. Nunca jamás olvidar eso. A esto que nosotros estamos usando aquí se le conoce como mensaje. ¿Ya? Entonces los objetos, a diferencia de las clases, ya representan objetos individuales, instancias particulares, que ya tienen identidad propia. ¿Ya? Por definición, entonces, fíjense, todo objeto tiene identidad. Michi sería la identidad. Todo objeto tiene estado. ¿Ya? Angora grande y abundante es el estado particular de Michi, ¿ya? Que probablemente es diferente a otro gato. Todo objeto tiene comportamiento, ¿de acuerdo? ¿A quién le pedimos responder? Al objeto, ¿ya? El otro principio importante que se maneja dentro de la programación orientada a objetos es la modularidad. Cuando definimos o cuando modelamos a un tipo de objetos, nunca lo vamos a modelar como una gran albóndiga, ¿de acuerdo? Lo vamos a modelar finamente. Para cada probablemente responsabilidad funcional que nosotros decidamos que va a tener ese tipo de objeto, vamos a su vez tener un método, ¿de acuerdo? E internamente incluso, nosotros podemos pensar que puede tener más cosas funcionales que no necesariamente sean visibles hacia afuera. A eso se llama modularidad, la capacidad que tú tienes de definir finamente a un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta lámina es muy ilustrativa de lo que es la modularidad. Fíjense, por acá tenemos un corazón, por aquí tenemos su maullador, por aquí tenemos su ronroneador,
Fíjense, por acá están sus dientes, ¿sí? Por acá tenemos los bigotes. Es sumamente interesante el principio de modularidad, ¿ya? Entonces, básicamente, los tipos de objetos se pueden concebir, es completamente válido decir, como una composición de partes, ¿cierto? Y cada una de las partes, fíjense, las vamos a identificar de manera precisa. Y nuevamente esas partes van a tener sentido en el modelo, siempre, siempre, por el contexto en el cual nosotros estemos observando al tipo de objeto. Eso es muy importante. Eso es modularidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Que cada característica funcional que nosotros le decidamos asignar como una característica esencial a un tipo de objeto, esta característica va a ser independiente de otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el gato sabe dar la raza, pero también, por otro lado, sabe decir su pelaje, ¿de acuerdo? Si es abundante o escaso. Pero no necesariamente cuando me dice la raza, también me dice el pelaje y viceversa. A eso se refiere que tiene grados de independencia, ¿ya? Y es modular, ¿de acuerdo? Entonces, cada característica funcional esencial que nosotros identifiquemos para un tipo de objeto se traduce en un método en la clase, ¿ya? Y cada característica funcional que nosotros hemos identificado en el tipo de objeto se convierte en comportamiento en el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién tiene el comportamiento? El objeto. ¿Quién define el método por el cual los objetos se comportan? La clase, ¿ya? Siempre nosotros en programación orientada a objetos diseñamos a los tipos de objetos bien finitos, no son grandes albóndigas por dentro. Una de las propiedades importantes de lo que es la programación orientada a objetos se denomina encapsulamiento. ¿El encapsulamiento qué es? El encapsulamiento es la propiedad por la cual nosotros podemos ocultar, ¿ya? Detalles de implementación de un objeto con la finalidad de que por fuera, fíjense, se trate de ver o se trate de percibir al tipo de objeto o al objeto que hemos modelado de la forma más real posible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos un gato de juguete, no tenemos así, ¿no ve? Eso no es gato, ¿correcto? Este ya puede ser gato. Entonces, ante los ojos, por ejemplo, de las personas, para mí esto es gato. Esto no gato. Esto es lo que hacemos los programadores y esto es lo que queremos mostrar los programadores. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama o a esa cualidad que queremos conseguir del mundo real, demostrar esto, pero hacer esto se le llama encapsulamiento. ¿Ya? El encapsulamiento, entonces, es una de las propiedades, como les decía, más importantes dentro de la programación orientada a objetos, porque me permite encapsular, ocultar detalles internos de implementación de los objetos que yo estoy utilizando, por un lado. Y por otro lado, me permite utilizar a los objetos por puntos de acceso controlados. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo observar, fíjense, este gato, y yo lo veo como gato, ¿ya? Pero si digamos, miro más adentro, ese gato está compuesto, es toda una maquinaria por adentro, pero esto debería estar oculto, ¿correcto? Para el que usa al objeto de clase gato, esto no le interesa. ¿Se entiende? Nosotros los programadores hacemos esta parte, pero también nos encargamos de que el gatito esté así, que a la vista de afuera, pues sea este tipo de objeto. Limpio, ¿de acuerdo? Simple, con puntos específicos para charlar con el gato. No así. No deberías abrir la puertita y meter mano para cambiarle, digamos, el corazón y ponerle a sus patas el corazón. Nada, señor. Lo vamos a guardar, lo vamos a proteger. Vamos a prohibir el uso
de estas cosas que nosotros hemos diseñado internamente, le hemos puesto en los lugares correctos y no vamos a permitir que otro venga y le cambie de lugar, funcionalidad o inclusive de estado, ¿ya? Así tan libremente. Para eso me sirve el encapsulamiento, ¿ya? Entonces, por teoría, fíjense, el encapsulamiento se consigue a través de la ocultación de información. ¿Para qué? Para su uso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros encapsulamos algún recurso de un objeto, lo estamos prohibiendo para que se use desde afuera. Los atributos son bien peculiares en el mundo de la orientación a objetos. Los atributos, fíjense, al representar el conocimiento que tiene un objeto, pues nos interesa que ese conocimiento no sea alterado desde afuera sin control, ¿ya? Por lo que los atributos de un diseño orientado a objetos, en su generalidad, el 90% es privado, ¿de acuerdo? Muy raro tipo de objeto tiene un atributo público. ¿Y es por qué? Porque nosotros queremos mantener internamente de manera guardada, por no decir secreta, ¿no? Sino más bien cuidada y controlada la información que tiene ese objeto, porque sobre la base de esa información es que el comportamiento funciona, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, ¿qué también tenemos encapsulado? Fíjense, vamos a tener encapsulada la implementación de los métodos. Se puede utilizar a través de mensajes los métodos, pero yo no puedo cambiar la definición del método como usuario del objeto. ¿De acuerdo? Como usuario del objeto, yo le puedo mandar mensaje a este, por ejemplo, jugar con la lana. Sí, jugar con la lana y va a jugar, ¿de acuerdo? Es que yo le doy esa propiedad de jugar. Pero yo no debería cambiarle aquí internamente cosas y para que juegue con la lana por fuera de sus interfaces que nosotros hayamos definido para este gatito para que juegue con la lana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el encapsulamiento es una propiedad sumamente importante en la programación orientada a objetos, porque esta propiedad me permite reforzar este concepto de la abstracción. Yo tengo que tratar de mostrar al mundo exterior que así es mi objeto, no que es así. Como programador sabemos que es así, pero en el mundo exterior tiene que mirarlo así, ¿ya? ¿Y eso qué me permite dar soporte o eso qué en realidad es la abstracción? Entonces, esta frase la he tomado tal cual está en un libro por definición. Dice, ¿no? Para que la abstracción funcione, la implementación debe estar encapsulada y tiene sentido. Si yo quiero que este gatito juegue con la lana, pues yo no debería saber cuál parte de todo este esquema de formación de componentes, qué es lo que se va a mover, qué engranaje se va a mover. Lo único que yo voy a ver al final es que el gato está jugando con la lana. ¿Ya? Pero qué engranajes internos se han movido, no tengo la menor idea. ¿Qué conocimiento ha utilizado del gato? Pues yo como usuario final de este objeto, pues no sé, ¿ya? Y eso se llama que la implementación siempre está encapsulada, ¿ya? Y básicamente el encapsulamiento es ocultar, ¿no? La visión interna del objeto. No nos gustaría mostrarte así a mi objeto, se ve feo. Sí está lindo. Esa es una forma más interesante de gato que esta, ¿ya? Entonces, lo que nosotros buscamos es que sea transparente, ¿no es cierto? Que el objeto que tú muestras realmente sea el objeto, lo más parecido al mundo real. Internamente la implementación, pues sí es otra cosa. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguien que no esté entendiendo? ¿Realmente lo que estoy hablando es en otro idioma? ¿Dudas?
¿Se entendió? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algo. Venimos por acá. Vamos a pasar un rato. Ok, continuamos entonces y vamos a entrar a las otras propiedades que tenemos dentro de lo que es la programación orientada al objeto. ¿Mm? Van a tener harto cuidado cuando modelan tipos de objetos. Esto que les he hablado del contexto es muy importante, muy importante. ¿De acuerdo? Es algo que hay que dominar bien, esa terminología de contexto. Bastante importante en lo que es el diseño orientado a objetos. Bien, nos venimos, vamos a volver a acá. Nos venimos a Ujú. Ok. Entonces, bien. Ok, continuaremos y ya habíamos visto, ¿qué hemos visto de acá? La abstracción, la modularidad y el encapsulamiento que se supone es tema que ustedes ya han avanzado en introducción a la programación. ¿Qué es lo que nos tocaría ver y reforzar? Es el concepto de herencia. Ya la herencia. Bueno, ¿qué otra cosa también ya se supone que dominan? Es la interacción entre tipos de objetos, ¿cierto? La interacción es lo que me permite realmente resolver problemas. Los objetos son expertos en hacer tareas, pero cuando yo hago que esos objetos se comuniquen, interactúen entre sí, pues van a empezar a resolver problemas. Entonces, el relacionamiento más básico que existe probablemente entre objetos es esas dependencias funcionales que habíamos visto ya en los diagramas de clases hace un momento, cuando decimos, ¿no?, que un objeto es parte de otro, cuando un objeto se compone de otro. Entonces, básicamente ahí existe una dependencia funcional, ¿ya? Si yo digo la ciudad tiene lugar turístico, es porque probablemente la ciudad va a colaborar, va a requerir del apoyo o de la funcionalidad o parte de la funcionalidad de un lugar turístico. A eso se llama interacción. La herencia es otro tipo de relacionamiento que te permite relacionar tipos de objeto a distintos niveles de abstracción. ¿Ya? Podemos tener tipos de objetos a nivel de detalle muy específico, como por ejemplo el detalle de este juguete sea bastante preciso, son ratoncitos. Y el detalle de este tipo de objetos, fíjense, es tan general que cualquier cosa puede nacer de acá, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de
objetos, podemos utilizar otro tipo de relacionamientos que no necesariamente sea la interacción. Entonces, la herencia te permite modelar un relacionamiento que se denomina un relacionamiento sum, ¿ya? Y que básicamente dice lo siguiente: si es que hay un tipo de objeto que por alguna razón, obviamente siempre determinada por el contexto, decide ser de alguna otra clase que ya se ha definido, entonces automáticamente este nuevo tipo de objeto está indicando explícitamente que todas las características que están en ese otro modelo o en esa otra clase que hemos tomado como referencia también le son propios. ¿De acuerdo? Entonces ahí se genera este relacionamiento y se empieza a hablar de terminología tal como superclase, subclase, ¿ya? Entonces, esto también me permite más o menos entender que cuando tú estructuras tipos de datos o defines dominios de datos, pueden haber dominios que identifican supertipos y dentro de esos dominios pueden haber especialidades que se empiezan a generar subtipos, ¿ya? Básicamente, fíjense, ¿por qué el concepto se denomina clase dentro de este paradigma de programación? Porque los seres humanos, cuando vemos el mundo real, solemos indirectamente hacer procesos de clasificación. Inicialmente para entender el mundo, ¿cierto? Luego para distinguirlos. Los seres humanos siempre estamos haciendo clasificación. Y probablemente en muchas materias que ustedes han llevado en colegio, pues este proceso de clasificación, pues han explotado al extremo los profesores. Y también el proceso de subclasificación, sobre todo en ciencias de la vida, ¿no? Que te decían los seres vivos. Y tú dices, ya, los seres vivos. A ver, un objeto particular de ser vivo, sin bajar a un nivel de detalle, pues probablemente no lo tenemos, pero sí entendemos que es un ser vivo, ¿correcto? Luego te dicen los vertebrados. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás empezando a generar niveles conceptuales que te permitan entender el universo. Cuando tú quieres hacer referencia a todos y a nadie en particular, dices ser vivo, ¿cierto? Pero cuando tú ya dices perro, estás haciendo referencia a un objeto ya muy particular, ¿de acuerdo? Ahí tú ya estás observando o estás utilizando un concepto de mucha especialización, de mucho detalle. ¿Estamos de acuerdo? Y en el mundo real, en nuestro entendimiento, en nuestros esquemas cerebrales, manejamos bastante estos conceptos de tener objetos a altos niveles de abstracción, como por ejemplo un ser vivo, ¿ya? Ser vivo, vertebrado. Vertebrado, así como objeto particular, no hay, ¿cierto? Pero es un concepto que hace referencia a un objeto abstracto. Y esa idea se la ha manejado durante miles de años para que los seres humanos podamos tener un entendimiento, ¿ya? De todas las cosas que observamos en el mundo. Entonces, la herencia viene desde esta otra perspectiva, a brindarte esa propiedad que te permita tener distintos niveles de abstracción, que te permita relacionar objetos en estos niveles de abstracción. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos clasificaciones, lo primero que hacemos al clasificar es identificar grupos, ¿no ve? Este grupo A, el grupo B, el grupo C. ¿Y por qué identifico inicialmente esos tres grupos? Porque probablemente, esencialmente en sus características son distintos.
Pero luego digo, ¿no? De este grupo A hay el subgrupo A1, el subgrupo A2, subclase, subclase. Y eso es completamente natural para nosotros los seres humanos. Un ejemplo bastante vivido que ustedes tienen en la universidad. La universidad se compone de personas. Si bien es cierto, la infraestructura está ahí, pues la infraestructura no hace la universidad la hacen las personas. Entonces podemos decir que la universidad se compone de personas. Pero fíjense, persona es un concepto bastante abstracto, ¿ya? De todas las personas que conforman la universidad, podemos identificar 3 subclases de personas. Uno que son los estudiantes, otro que son los docentes y otro que es la parte administrativa, ¿sí? Entonces, esos 3 tipos, fíjense, de personas componen la comunidad universitaria. Pero cuando nosotros queremos hablar de cualquiera sin especificar ninguno en particular, pues es correcto que yo pueda hablar de personas, ¿ya? Pero cuando yo ya quiero empezar a hablar de algún subgrupo de personas que tienen una cualidad particular más específica, entonces yo ya empiezo a bajar a mis niveles de abstracción, ¿ya? En este caso, decimos, ¿no? Que toda estudiante es una persona en la comunidad sansimoniana universitaria. Todo docente es una persona y todo personal administrativo es una persona, ¿ya? Esa es una relación entre clases que se lee con el relacionamiento eso. Como les decía, dentro de esta propiedad de la herencia, se generan otras terminologías, ¿no? Como superclase, subclase, que es lo que normalmente, probablemente es más fácil entender para nosotros por el proceso natural de clasificación que desarrollan los seres humanos. Pero también a las superclases se les suele llamar clases de generalización, porque esas clases modelan algún tipo de objeto o abstraen algún tipo de objeto de muy alto nivel de generalización. Y las subclases suelen modelar tipos de objeto de muy bajo nivel o con un nivel de especialización o detalle más fino que los que tenemos en las clases de muy alto nivel, ¿ya? A los supermodelos también se les conoce como clases bases, donde están las características básicas, ¿no es cierto?, comunes a un gran conjunto de tipos de objetos, fíjense, que son denominadas las características base. Y las subclases también se les llama como clases extendidas en este contexto, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a quedar acá. Ya no avanzaremos más. Entonces, el día pues yo creo que vamos a terminar con el tema de programación orientada a objetos. Todo va bien. Y desde la próxima semana estaríamos arrancando la segunda unidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? La desventaja que tengo de no verlos es que no sé qué piensan. No puedo mirar sus caras, ¿no? Cuando estamos en clases presenciales, pues eso es un poco más sencillo, porque se puede ver sus caras, ¿no? Se puede ver sus expresiones y puedo saber qué es lo que piensan, no saber lo que es lo que piensan, ¿no? Sino más o menos darme cuenta qué les está pasando. Backtracking es la clave. Esta es la clave. Ryan ya te lo he escrito, ¿ya? Esa es la clave para amor. ¿Alguna duda, jóvenes? Si estoy yendo rápido, díganme, porque si no me paran, yo suelo volar. ¿De acuerdo?